Bueno, buenos días a todas. Eh, Estamos inaugurando este espacio, este foro, en las jornadas de la ANCRIT. Eh, Particularmente estoy muy contento de estar compartiendo con ustedes este espacio. Estamos presentes el grupo Claudia Bonini, de estudio y crítica teatral desde Salta. Nosotros somos un grupo que viene trabajando hace ya un par de años con la crítica teatral y la formación, la construcción de un pensamiento sobre el teatro que nos sirva para reflexionar las prácticas locales, las prácticas situadas. Y desde este trabajo colectivo que estamos encarando y que nos reúne a investigadores e investigadoras de distintas áreas, desde la historia, las letras, el teatro, la didáctica del teatro. Estamos proponiendo este foro, este espacio, para discutir una de las problemáticas eh, que más nos interpela, ¿no? Que tiene que ver con esta pregunta sobre cómo pensar el teatro situado desde Salta, en Salta y para Salta. Y, y voy a abrir el foro con una pequeña exposición sobre un concepto que venimos trabajando desde el grupo ya hace un tiempo. Este foro viene a condensar un proceso de diálogo que estamos llevando a cabo hace varias semanas. Así que sobre eso voy a resumir en esta exposición para poder ir abriendo el diálogo a lo largo de, de la charla. Las invito a que puedan intervenir cuando consideren, si tienen algunas preguntas, si tienen observaciones. Nosotros en el grupo, sobre todo, apostamos a la construcción colectiva de conocimiento. Entonces, desde esta mirada y con esta ética de la producción de saberes situados, vamos a ir interviniendo de forma dialógica, a propósito de las pequeñas intervenciones que estamos preparando solamente como disparadores de la discusión y de la reflexión. Así que voy a compartir pantalla y comenzamos con la primera parte. Me dicen si ya pueden ver, por favor. No, todavía no da. Todavía no, Diana. No, no se ve. Estas cuestiones técnicas. Ahora sí, Lean. Ay, sí. Perfecto. Bueno, esta simplemente es la presentación. Este foro se denomina Prácticas Teatrales Situadas, Problemas y Desafíos para una Cartografía de la Complejidad. Nosotros lo que identificamos como un problema central dentro de la práctica teatral en nuestros contextos tiene que ver justamente en cómo pensar la relación entre la proliferación de estéticas y formas de hacer y pensar el teatro en vistas de configurar una cartografía del teatro local que dé cuenta de esta pluralidad y también de problemáticas centrales, sobre todo vinculadas con la visibilización de nuestras prácticas teatrales. Muchas veces nos encontramos con el desafío y también con el problema de que, y que reconocen también muchos de los hacedores teatrales locales, que tiene que ver con el reconocimiento y la visibilización de su hacer y de su pensar. Y nosotros dentro del grupo, y una de las razones por las cuales hemos formado este grupo de estudio y de crítica teatral, tiene que ver con poder dar respuesta o por lo menos problematizar cuáles son las razones y los efectos de estos olvidos, estas invisibilizaciones y estos desconocimientos de las prácticas teatrales situadas. Eh, Quería abrir con esta pregunta, ¿no? Que remite directamente al título de nuestro foro y es, ¿cuál es el sitio que tienen las prácticas teatrales en nuestros contextos? ¿Y qué define la especificidad teatral en este sitio particular que vamos a ir
construyendo y configurando a lo largo del foro. Eh, Ante esta pregunta de la especificidad, lo primero que surge es esta propuesta contemporánea que ha tenido difusión en toda Argentina, ¿no? En las formas de pensar el teatro, y que se resume en esta frase, ¿no? En esta cita, en esta definición que hace Mauricio Cartún en el 2010, y dice Cartún: el teatro sabe, el teatro teatra. Entonces nosotros encontramos, en primer lugar, la especificidad del hacer teatral en una forma de conocimiento, en esto del teatro sabe, pero también un conocimiento que se elabora de formas específicas. De ahí que en esta fórmula que parece tautológica, ¿no? El teatro teatra, nosotros encontramos una síntesis de por dónde encarar, por dónde empezar esta reflexión sobre cuál es el lugar del teatro y cuál es su especificidad. En virtud de esto, surge toda una reflexión sobre qué es lo definitorio del teatro, qué es lo que hace que el teatro sea teatro, cómo el teatro teatra. A propósito de esto, hemos estado diseñando una noción, un concepto operativo para considerar el contexto de esta pregunta de cómo incluir el teatro dentro de contextos específicamente teatrales, y estamos en el proceso de diseño, de elaboración de la noción de teatrófera. Encontramos que la teatrófera es una noción operativa que nos está permitiendo construir una cartografía teatral con perspectiva cultural, multiterritorial y desde la praxis específica del teatro. Ahora, teatrófera remite o está inspirado en un concepto de la semiótica de la cultura de Lotman. Lotman propone, para pensar los procesos de semiosis dentro de la cultura, el concepto de semiósfera. Ahora, remitir a la semiótica como una disciplina que nos va a permitir considerar la especificidad teatral nos lleva a, por lo menos, a tener en cuenta algunas precauciones en el orden del conocimiento y los recortes disciplinares que vamos haciendo, en tanto y en cuanto sabemos que la semiótica como disciplina específica ha permitido y se ha consolidado dentro de los estudios teatrales como una de las formas eh, principales, dominantes, de definir el teatro en un contexto particular. Quería mostrarles eh, al respecto de la importancia de la semiótica en los estudios teatrales, esta reflexión que hace Marco de Marinis en el 97, en el libro ya por todos conocidos, Comprender el teatro, el primer tomo, en donde plantea: en la segunda mitad de los años 70, mientras los dramaturgistas reducen o pierden considerablemente sus posiciones, la semiótica del teatro se desarrolla no sin problemas siguiendo dos líneas. La primera es la del performance analysis, es decir, de la descripción semiótica de hechos espectaculares individuales, que por otra parte debe enfrentarse a la dificultad referente a la documentación y a la reconstrucción de una determinada puesta en escena, y además a interrogantes más radicales sobre los fines y la utilidad efectiva de un enfoque descriptivo, transcriptivo, reconstructivo. La segunda línea está constituida por un conjunto de elaboraciones teóricas más o menos sistemáticas con relación al funcionamiento semiótico del fenómeno teatral y por el desarrollo de modelos para el análisis textual del espectáculo. Esto plantea una serie de problemas que ya contemporáneamente han sido puestos en cuestión. Principalmente tiene que ver con algunos presupuestos con el que se enfrenta o se elabora el teatro como objeto de estudio desde la semiótica, y justamente tiene que ver con el llamado textocentrismo, el predominio del texto, un enfoque que sobre todo se centra en el análisis del texto y los mecanismos semióticos de los textos, lo cual es reductivo en cuanto al teatro, porque sabemos la práctica teatral definitivamente no se reduce ni logra entenderse solamente desde una perspectiva textual. Y por otro lado, la definición ontológica del teatro,
porque de la semiótica convencionalmente o por una serie de acuerdos en cuanto a concepciones, se ha llegado a definir el teatro como un dispositivo comunicativo. El carácter comunicativo del teatro ha sido otro de los focos en donde se ha puesto la crítica de la perspectiva semiótica dentro de los estudios teatrales. De hecho, el mismo de Marinis, posteriormente ya en los 90, realiza un giro que él llama post-semiótico. Fíjense que en este giro post-semiótico, Marini ya nos propone un acercamiento del tipo multidisciplinario, en donde la semiótica va a ser uno de los componentes que van a servir para el análisis del fenómeno teatral. Esto responde a dos objetivos, ¿no? En primer lugar, la necesidad de hacer un balance en el trabajo histórico-teórico con el etnocentrismo del espectador, yendo más allá de la barricada de la escena, ¿sí? Porque acá hay también otro proceso que se da en los 90 que tiene que ver con un escenocentrismo, ¿no? Pasamos de un textocentrismo en donde el texto dramático, la dramaturgia, era el objeto central de los estudios semióticos, a un escenocentrismo en donde lo que nos va a interesar más es considerar la confluencia de códigos en las puestas en escena. Lo que nos está planteando de Marinis en esta segunda etapa post-semiótica tiene que ver justamente con superar esas dos instancias reductivas y reduccionistas. Por otro lado, la necesidad de rever la concepción tradicional de las relaciones entre teoría y práctica en el teatro. Bueno, ahí hay unos errores de tipeo, les pido disculpas. ¿Qué significa esto, ¿no? De revisar la concepción tradicional de las relaciones teoría y práctica en el teatro? En la constitución de los estudios teatrales se llevó a cabo una diferenciación entre la práctica teatral y los conocimientos teatrales producidos desde las prácticas y las teorías que venían a pensar las prácticas teatrales. Entonces se produce una escisión entre la tarea del investigador y del crítico y la tarea o las posibilidades de acción de los artistas. Contemporáneamente estamos hablando de artistas investigadores y justamente ese es uno de los trabajos que nosotros estamos encarando como grupo de estudio y grupo de investigación, poder retomar todos los conocimientos prácticos y teóricos que circulan en el contexto local con respecto a las prácticas teatrales. Ahora, entendiendo estas cuestiones, acá quise resumir los tres puntos claves, ¿no? De la crítica eh, de la perspectiva semiótica con respecto a los estudios teatrales. En primer lugar, el teatro es más que un conjunto de signos. La comprensión, se supone que la comprensión semiótica se restringe a los signos y cómo los signos se van encadenando en secuencias. El estudio de los lenguajes en relación con los signos. Sabemos que en el teatro esto es mucho más complejo y no podemos reducir los procesos, el acontecimiento, el fenómeno teatral a un conjunto de signos encadenados en un texto. Esto es uno de los puntos eh, cruciales, ¿no? Para el cuestionamiento de la semiótica como disciplina de construcción de un pensamiento teatral. Por otro lado, la expresión de un emisor no sería garantía de acontecimiento teatral. La voluntad que pueda tener el emisor de una puesta en escena no es garantía de que ocurra efectivamente este acontecimiento o que ocurra el acontecimiento como tal. Y por otro lado, y por último, en último lugar, el teatro no es específicamente comunicativo, es decir, el trabajo que realiza el teatro, la especificidad del teatro, excede las posibilidades comunicativas y de hecho no podríamos hablar de una comunicación unívoca entre emisor y receptor a través de un mensaje que sería la puesta en escena. Estos tres puntos centrales, sin embargo, pueden ser reexaminados en vista de otras perspectivas semióticas que no consideran el signo como unidad de análisis y que tampoco consideran al texto como unidad de análisis de la perspectiva semiótica. En este caso nos estamos ya adentrando y volviendo en el tiempo de los estudios de la semiótica justamente a Lotman. Lotman fue uno de los más importantes críticos de una perspectiva de los estudios de los signos centrado en dos unidades.
Por un lado, el signo como unidad de la lengua dentro de la perspectiva saussuriana, y por otro lado, la comunicación como unidad del lenguaje en una perspectiva más funcional y comunicativa. Lotman descarta estas dos posibilidades y plantea que no es posible entender la semiosis desde estas unidades y hay que pensar una unidad mayor, justamente una condición de posibilidad para que las unidades significativas sean significantes. En este sentido es que justamente plantea el concepto de semiósfera, como ese espacio o ámbito en el que la significación ocurre, pero no solamente como una suma de signos, sino como procesos complejos que involucran una serie de variables que voy a resumir un poquito más adelante. Esto significa que los principales ejes de la crítica de la semiótica como disciplina para estudiar los fenómenos teatrales tiene que ver con una concepción dentro de los estudios de la semiótica específica que se centra en unidades de análisis, signo o texto. Nosotros estamos proponiendo encarar el análisis semiótico desde una perspectiva supratextual y suprasígnica desde estos entornos o estos ambientes que hacen posible que la semiosis ocurra. Nos estamos refiriendo a la semiósfera y cómo nosotros desde el grupo lo estamos elaborando para considerar específicamente los procesos productivos dentro de las prácticas teatrales. Justamente Lotman, en un artículo que venimos revisando, titulado La semiótica de la escena, destaca algunos aspectos que harían parte de la semiótica del teatro. Estos elementos característicos y constitutivos del teatro nos permitirían justamente dar cuenta de cuáles son los procesos de semiosis. Bueno, lo pueden ver en pantalla cuáles son. El teatro se funda en una enunciación desdoblada, en el sentido de que los actores en la escena están produciendo por lo menos dos tipos de signo, un signo en sí, en donde la acción está siendo la acción, y por otro lado, un signo de otra cosa, ¿sí? Este es el ejemplo clásico, ¿no?, del borracho en Humberto Eco. No es lo mismo un borracho en escena que un borracho como lo cruzamos en la calle. En un caso es un signo en sí y el otro está remitiendo a la conducta en sí. Entonces, esto se da también en el plano de la enunciación, en donde el intercambio se produce tanto dentro de la escena, entre los personajes que forman la escena, y también con el espectador. El lugar del espectador y la relación entre el escenario y la sala va a ser vital y fundamental para entender la semiosis según Lotman. Por otro lado, plantea el teatro como un conjunto de convenciones. El teatro no se caracteriza por la transmisión unívoca del mensaje de un emisor y un receptor, sino que hay una serie de convenciones que nos permiten leer la escena de cierta manera. Se caracteriza por la recurrencia de códigos, donde existen distintos tipos de códigos: la luz, el vestuario, la escenografía, el texto verbal, los gestos, la música, etc. Cada uno que tiene sus propias convenciones, produciendo un artefacto semiótico complejo en donde cada uno de estos códigos operan en una heterogeneidad. Justamente es lo que impide considerar el texto teatral o el texto escénico en términos unívocos, ¿no? A su vez, cada uno de estos códigos tiene su propia historia, su propia temporalidad y funciona en la escena con sus particularidades. Otro rasgo característico va a ser la pluralidad de productores. El teatro no se caracteriza de vuelta por la transmisión unívoca del mensaje, en tanto y en cuanto quienes participan de la poiesis productiva se caracterizan por su diversidad, al igual que quienes participan de la poiesis receptiva. Estamos siguiendo en esto la concepción y los planteamientos que hace Jorge Dubati en Filosofía del Teatro. Y por último, los rasgos de apertura e impredictibilidad que tiene que ver con una consecuencia de todo lo anterior, en donde no es posible prever los resultados de una puesta en escena, sino que esta presenta altos grados de incertidumbre producto de la saturación de sentido
en este entrecruzamiento de códigos. Ahora, toda esta concepción que realiza Lotman con respecto a la semiótica del teatro está estrechamente vinculada con el teatro realista. Cuando examinamos la semiótica de la escena de Lotman, nos damos cuenta que todas estas consideraciones están pensadas para una estética particular y una forma de hacer teatro en particular que se caracteriza por este pacto de realidad, esta convención que conocemos, ¿no?, como la famosa cuarta pared. Entonces, la pregunta que surge es, ¿cuál es la semiótica que las prácticas teatrales contemporáneas y situadas en el contexto de Salta nos van a exigir? ¿Cuáles van a ser los mecanismos semióticos que nosotros como investigadores necesitamos reconstruir para poder dar cuenta de los procesos complejos de la semiosis? Esto nos lleva a considerar el punto central y que Lotman no retoma en Semiótica de la Escena y que nosotros queremos poner justamente en trabajo, ¿no?, en elaboración, que tiene que ver con ese concepto englobante que es la semiósfera. Fíjense cómo Lotman está pensando en semiótica de la escena los mecanismos semióticos del hecho teatral. Dice, no sé si alguien quiere leer por mí. ¿Agus quiere leer por mí? Así cambiamos la voz. Dale. Derivas y aperturas. Estructuras muy rígidas se combinan aquí con articulaciones extraordinariamente flexibles, flotantes y la construcción rigurosa con la improvisación. Como resultado, se logra una unión de la estabilidad de la estructura textual con la reserva de variabilidad que permite reaccionar flexiblemente tanto a los microcambios dentro de la construcción del espectáculo como a la reacción de la sala, nunca enteramente determinada. Cabe señalar que aquí entran en vigor mecanismos que recuerdan a los que determinan la estabilidad de los organismos vivos. ¿De qué modo, en esta cantidad realmente astronómica de encadenamientos de ideas generada por el choque entre sistemas tan complejos como el espectáculo y la conciencia cultural del auditorio, aparece, no obstante, una situación de comprensión, de relativa coincidencia entre la emisión y la recepción? Fin de cita. Gracias, Agus. Bueno, acá lo que me interesó y me parece fabuloso esta cita, primero es cómo empieza a aparecer para considerar el teatro esta metáfora que tan productiva resulta en Lotman, que tiene que ver con el organismo. Está pensando el hecho teatral en términos de un organismo en el que interactúan la estructura junto con la flexibilidad. Esto que Lotman identifica y que nosotros amamos del teatro, que es el hecho de que estamos ante un acontecimiento único e irrepetible. Esto plantea una pregunta muy interesante y que tiene que ver justamente con la coincidencia de productores y receptores en el acontecimiento teatral. Esto es algo que nos resulta muy inquietante, ¿no? ¿Qué es lo que permite la coincidencia y una especie de comprensión que no de comunicación en la práctica teatral? Es aquí donde nos resulta crucial considerar el concepto de teatrófera barra semiófera en términos de cuál es ese universo que contiene, que posibilita estos intercambios en donde el hecho teatral efectivamente ocurre. Acá resumí algunos de los rasgos centrales que va a tener la semiósfera y en consecuencia la teatrósfera para poder indagar las prácticas teatrales locales, ¿no? Con esto que estamos diciendo, creo que queda bastante claro que la perspectiva de la semiótica de la cultura y retomar a Lotman significa poder trascender una mirada sobre la semiótica centrada en el texto y en el signo y poder considerar una lectura semiótica del acontecimiento teatral que permita leer en términos globales, en donde no es una obra el objeto de estudio de la perspectiva de la semiótica, sino que va a ser el conjunto de los procesos de semiosis y no de significados presentes en un texto. Entonces vamos a considerar
como rasgos definitorios de la teatrósfera el hecho de que se trata de un continuum semiótico, formaciones semióticas diversas en niveles diversos de organización en el teatro. Esto es clave considerando la confluencia de códigos. No se reduce a unidades, a signos o actos comunicacionales, en tanto no es el equivalente de la suma de actos semióticos. La teatrósfera la estamos pensando en términos funcionales y estructurales, sobre todo, no en términos de cuáles van a ser las unidades sísmicas. Por otro lado, da cuenta de una unidad orgánica y autopoética, le agrego autopoética desde Maturana, de esta idea de la autoconfiguración de los sistemas humanos y específicamente los sistemas significativos vinculados con los lenguajes. Se trata de un espacio cerrado en sí mismo dentro del cual es posible la realización. Fíjense esto, es posible que ocurran procesos comunicativos, pero también es posible que exista la producción de nueva información y transformación de energía. Esto va a ser clave. La comunicación no solamente es reproductiva, sino es productiva, y en este sentido, cada puesta en escena nos va a permitir identificar estos procesos, tanto reproductivos como reproductivos, en simultáneo. Cada micropoética tiene un carácter performativo en este sentido. Cada micropoética va a transformar esa unidad orgánica y autopoética que es la teatrósfera situada. Ahora, la teatrósfera tiene un carácter delimitado, y esto es crucial para las prácticas teatrales locales. ¿Por qué? Porque el carácter delimitado tiene que ver con la homogeneidad y la individualidad, con la capacidad de establecer fronteras entre lo uno y lo otro, entre lo semiótico y lo alosemiótico. Y fíjense que en los contextos locales, esto, en general, en la semiósfera, este proceso de delimitación de fronteras se realiza a partir de la descripción, de una metadescripción que opera sobre esta teatrósfera que se va a estar constituyendo. En el caso de los teatros locales, estas descripciones generalmente son eh, ajenas o externas o exógenas a las teatrósferas situadas. Esto significa que los teatros locales, los teatros situados, muchas veces terminan construyéndose desde estas metadescripciones como teatros periféricos. Este carácter periférico es un producto y un efecto de estas metadescripciones que no tienen como centro justamente las teatrósferas situadas. Aquí va a estar la clave de nuestras reflexiones. Y finalmente, la teatrósfera se caracteriza por la irregularidad semiótica. Cada sistema de signos tiene su propia historia, tiene su propia memoria, y justamente la irregularidad es lo que posibilita el diálogo. Hay una frase, una cita muy interesante en Lotman, en la semiósfera, que habla sobre el diálogo y plantea que la única forma que el diálogo ocurra es entre dos alteridades que no son tan alternas entre sí. Es decir, no hay diálogo posible si no hay semejanza y diferencia en simultáneo. Justamente es la teatrósfera la que nos permite habilitar estos espacios de diálogo, de intercambio, de transformación, producción de nueva información y también de conocimiento de las prácticas teatrales locales. Este es el trabajo que estamos haciendo desde el grupo Claudia Bonini, y queríamos compartir en este espacio el proceso de construcción del concepto de teatrósfera para considerar los teatros locales y ponerlo a discusión del grupo y de quienes estén o vayan a participar visionando este foro. Así que abro el micrófono para quienes quieran continuar, para que nos sigan comentando cuáles son los desarrollos que están elaborando y cómo estamos pensando desde este colectivo de investigadores la teatrósfera y su productividad para considerar las prácticas teatrales situadas. Bueno, para profundizar, digamos, lo que ya Leandro presentó a partir de la semiósfera barra teatrósfera, también es importante seguir, digamos, ampliando esta idea, ¿no? De algunas, por sobre todo la última diapositiva que presentó, esos puntos centrales para seguir pensando qué estamos, digamos, pensando como grupo o compartiendo hoy cuando hablamos de teatrósfera, ¿no? Y esta idea del continuum semiótico, bueno, se parte de la idea de que Lotman dice que los sistemas solo van a funcionar estando sumergidos en este continuum semiótico. Y para que se pueda entender esta idea de continuum semiótico, lo va a explicitar, digamos, en ese mismo texto,
con la idea de un gran sistema, ¿no? Que ese gran sistema es lo que se va a denominar semiósfera. ¿Y cómo piensa Lorman este gran sistema? Justamente como un espacio cerrado, digamos, pero a su vez que, en donde se da unas interrelaciones. Es decir, existe unas interrelaciones entre las obras, entre las puestas en escenas, entre los distintos intercambios entre directores y actores, entre directores, actores y espectadores. Inclusive también hay que mencionar, porque son importantes, a la parte técnica, digamos, de todo lo que implica a la hora de la puesta en escena. Y bueno, entonces estamos hablando de un gran sistema, de un espacio cerrado en sí mismo y por lo tanto de una unidad orgánica, ¿no? Entonces la diversidad de la organización interna va a retroceder, digamos, a un segundo plano y entonces va a ser un dispositivo caracterizado por la diversidad y la heterogeneidad, en vistas de esto, ¿no? De lo que acabé de mencionar, de los distintos actores, procesos, procedimientos, mecanismos que influyen en este universo teatral. Lo otro que podemos considerar es también que para seguir siempre pensando en esta idea de ampliar y seguir construyendo en colectivo este concepto de teatrósfera, que la teatrósfera no hay ningún elemento, digamos, que puede tomarse por separado, ¿no? Entonces, y el objeto complejo entonces se va a reducir a una suma de objetos simples y por lo tanto la semiósfera no va a ser igual a la suma de textos, sino, es decir, que en la semiósfera no importa solo la concatenación de elementos, sino también que tiene que ver con algo más que esa suma de objetos, ¿no? Y por lo tanto, si lo pensamos en el universo teatral, diríamos que no es la suma de obras ni de puestas en escena, sino que va a acceder a esa suma y involucra las obras entre sí, ¿no? Y acá podemos incluir a la dramaturgia. Y por supuesto, también es importante incluir el proceso creativo. Entonces, para dar lugar después a mi compañera Agustina, para sintetizar, digamos, esta breve exposición, podemos seguir pensando entonces en la idea de la semiósfera y por lo tanto la teatrósfera como una persona semiótica, ¿no? Esta idea de que se lo tiene que pensar como un ser vivo, digamos, en el que la puesta en escena, por lo tanto, por ejemplo, es una función de la teatrósfera y en un determinado espacio y tiempo. Y ahora cedo la palabra a Agustina. Gracias, Maribel. Como bien vienen exponiendo tanto Leandro como Maribel, nosotros como un grupo de investigación de la Universidad Nacional de Salta concebimos al teatro como ese conjunto de prácticas heterogéneas que forman ese continuum de la teatrósfera y la semiósfera, ¿no? ¿A qué nos referimos con ese conjunto de prácticas heterogéneas? Nos pueden ver también a nosotros, somos estudiantes, profesores, también hay también actores, directores que forman parte de este grupo de investigación. Entonces tenemos un panorama bastante general y bastante también específico de tanto como teoría y puestas en escenas de lo que significa el teatro, por lo menos en nuestra provincia. Para retomar también lo que compartió Maribel, nosotros leímos dos autores, a Nicolás Rausenberg y a Martín Rosso, para también plantear la idea de que la obra teatral no puede analizarse y nosotros no la analizamos sin tener en cuenta el proceso creativo en el que está integrada. Es decir, no consideramos a la obra como su finalidad, el momento en el que se representa, sino que también consideramos ese curso de producción, ¿no? Ese proceso creativo que, por ejemplo, puede implicar, Rosso dice que puede implicar la corporeidad del actor, es decir, el instrumento que es el mismo cuerpo del actor, la relación entre teatro y el texto escrito, y allí es donde nos preguntamos, ¿no? ¿El actor es un intérprete de ese texto o el actor crea un nuevo texto a partir de lo que lee o las indicaciones que recibe? Nosotros apuntamos a esta última, que el actor crea un nuevo texto a partir de lo que se le da. Es un texto diferente, es una puesta en escena. Otro proceso creativo que también nosotros consideramos en el grupo Claudia Bonini es la instancia de formación, no solo de actores y de directores, sino de todos los involucrados en el acto, ya sea creacional o en el acto
de representación en sí, ¿no? Hemos realizado un par de entrevistas a directores, también pensamos hacerlo a algunos actores como para que nos cuenten ese proceso de composición, porque pensamos que son significativas a este gran todo que es la teatrófera, ¿no? Y bueno, como dijo Leandro, también es importante a la hora de hablar de proceso creativo, involucrar al espacio escénico y esos objetos que se relacionan en escena y con el actor. Y allí, bueno, podemos involucrar también al espectador, este espectador que realiza ese pacto ficcional a la hora de entrar al teatro, ¿no? Entonces, para finalizar y poder darle la palabra también a nuestras otras compañeras y colegas, con Maribel llegamos a esta pequeña conclusión de que en este arte teatral convergen, como bien dijimos, múltiples procesos de creación y lo que nosotros resaltamos como grupo, lo que pensamos que es primordial, es no reducir esa complejidad a algo mínimo, ¿no? Sino abarcar todas esas pequeñas cuestiones que forman esta teatrófera. Entonces, para finalizar, Maribel y yo hemos seleccionado una pequeña cita y así ya pasaríamos a las siguientes participantes del foro. Bien, ahí comparto la cita, que sería como para finalizar, digamos, esta breve exposición, que es una cita de Lotman y que dice lo siguiente: así como pegando distintos bistecs no obtendremos un ternero, pero cortando un ternero podemos obtener bistecs, sumando los actos semióticos particulares no obtendremos un universo semiótico. Por el contrario, solo la existencia de tal universo de la semiósfera hace realidad el acto sígnico particular. La semiósfera se caracteriza entonces por una serie de rasgos distintivos. Está silenciado tu micrófono, Mari. Lo último no se escuchó, Maribel. Bueno, no sé, ¿alguien quería intervenir? Porque justo quería yo hacer un comentario, pero me parece, no sé, ¿Carla? No me acuerdo. Vi un micrófono así moviéndose, disculpen. Bueno, creo que lo que vamos viendo desde una perspectiva teórica tiene que ver con cuáles son los lugares y los modos en que el, el texto, la puesta en escena, el hecho teatral particular y específico excede a sí mismo, nos remite a un todo mayor, complejo, heterogéneo, que a nosotros nos está resultando productivo pensar desde la noción de teatrófera como un continuum semiótico que no solamente involucra signos y la circulación de signos, sino también las prácticas productivas que van realizando distintos sujetos, distintos agentes, a propósito de una práctica específica como es el teatral. Ahora, Ceci, vos ibas a compartir unas reflexiones. Vos me decís, yo tengo acá lista la pantalla para compartirte. Cuando vos me indiques, yo lo hago. Bien. Bueno, primero y principal, aclarar o comentar que este concepto o esta noción que estamos trabajando de teatrófera viene desde hace bastante tiempo atrás, en el que estábamos con el doctor Arancibia, Víctor Hugo Arancibia, ya fallecido, trabajando justamente Lotman, leyendo y tratando de conformar esta idea. Y en realidad teatrófera aparece como un chiste, porque iba yo caminando por las calles de Salta y me encuentro con un amigo y me dice, ¿qué estás haciendo? Y bueno, estoy haciendo teatro y estoy estudiando y estoy investigando y sigo. Y me dice, claro, pero es que ustedes siempre viven en la estratosfera. Entonces yo le digo, perdón, en realidad vivimos en la teatrófera. Y de ahí empezó a surgir esta idea de nombrar también todo esto que sucede fuera de la obra, de la obra en sí, de la puesta en escena en sí, del momento, del convivio, del acontecimiento, y que es
todo esto que pertenece a la teatrósfera. Bueno, yo por eso tomé los cuadernos de dirección de José Luis Valenzuela, quienes estamos hace muchos años en este trabajo de teatrar. Conocemos a José Luis, que es salteño, es director, es teórico, también fue actor. Y bueno, le pedí prestados sus cuadernos para empezar a visualizar o para empezar a conformar esta noción de teatrósfera. ¿Qué es lo que hay en los cuadernos de dirección? En los cuadernos de dirección hay un registro maravilloso, y que eso es otra de las tareas del grupo Claudia Bonini, que va a ser la edición de algunos de los cuadernos de José Luis Valenzuela. Ya lo vamos anunciando, pero no sabemos cuándo ni cómo, pero bueno, lo vamos dejando así lanzado en este foro. Donde él va registrando día a día, y a veces hasta 2 y 3 y 4 veces en el mismo día, todo lo que va pasando, ¿no es cierto?, por su mente, por su cuerpo, en relación a la obra, en relación a la actuación, a la dirección, al teatro en sí. Entonces, yo tomé porque le digo, solo el cuaderno 6 tiene, no sé, como 170 parágrafos o más, que todos son riquísimos, pero yo tomé básicamente una obra, que fue una obra de Lorca, y que tomando esta idea, ¿no es cierto?, del proceso creativo, yo tomo esta obra de Lorca como un disparador, digamos, para trabajar sobre este cuaderno, y él en uno de los parágrafos del 11 del 1 del año 86 dice, el parágrafo 23 dice lo mismo que Lorca, bueno, refiriéndose a un parágrafo anterior, y dice, que está escrito por él, dice, y esta angustia mía, para hacerla viva, he de decorarla con rojas sonrisas. Esa es una cita, y dice, he aquí una guía para la puesta en escena de Bodas de Sangre. Es decir, tomando el proceso creativo, ahí aparece una idea de puesta. Idea que él después, en la continuidad o en este continuum, en esta teatrósfera, va a ir profundizando hasta, obviamente, el día de la puesta. Entonces, me parece importante que nosotros como investigadores, investigadoras, como críticos, críticas, y quienes también hacemos o podemos hacer crónicas teatrales, tener en cuenta todas estas cuestiones, porque el hecho de ir a ver una obra que se está poniendo en ese momento, aunque es único irrepetible, no es un resultado porque el proceso continúa, aún nosotros estando en ese momento único e irrepetible, estamos dentro de este proceso, ¿sí? Y de esta teatrósfera, en la cual todo esto es muy interesante que tengamos acceso, y que, bueno, también podamos leer, así como José Luis, a otros teatristas del medio, actores, actrices, que registran, que escriben. Bueno, y este sería el primer ejemplo. Y el segundo ejemplo lo tomé del Muro de Sandra Franzen, que es una teatrista de Buenos Aires, que seguramente conocerán. Es dramaturga, directora. Y, Leandro, por favor, si podés poner. Bien, ella dice lo siguiente, dice, como siempre sucede cuando estamos por estrenar, todo nos remite a la obra. Veo peces, los textos aparecen en el cotidiano, las historias de las personas son parte de la trama. Eso escribe ella en su muro en relación a este mural que ella en una estación de metro ve, y todo lo remite a su obra, la obra que ya estrenó, que se llama Maternica,
que es de ella la escribe, es la dramaturga y es la directora. Entonces acá también nosotros podemos ver cómo en el cotidiano la teatrósfera está funcionando, nosotros estamos en teatrósfera, estamos activando esa teatrósfera, porque imagino cualquier persona que no esté dentro del teatro no piensa y no dice esto de esta manera. Y esto también nos pasa a los actores. Yo soy actriz, dirijo, escribo, pero básicamente soy actriz, soy técnica, ¿sí? Y nosotros cuando estamos dentro de esta teatrósfera, todo nos remite a la obra, todo nos remite al texto, todo nos remite a la puesta, hasta la cosa más cotidiana, por ejemplo, de comentarnos cosas tirando texto, relacionando la vida cotidiana, ¿cierto? O sea, estar almorzando con alguno de los actores y actrices y tirarnos texto también como una complicidad. Entonces, bueno, creo que todo eso forma parte de esta teatrósfera que estamos empezando a generar esta noción. Agradezco muchísimo a todos y todas. Bueno, muchas gracias Cecilia por tu intervención también. Venimos conversando estos temas en realidad este foro vendría a ser el tercer foro interno que tenemos, lo estamos haciendo de forma pública, pero venimos construyendo de esta manera la noción. Y, me parece que hay como dos cuestiones interesantes, ¿no? Para considerar, o por lo menos tres, ¿no? En función de cómo el hecho teatral permanentemente está excediendo el acontecimiento, ¿no? Este es uno de los puntos que me parece crítico y crucial en términos de que estamos pensando una forma de considerar el teatro que vaya más allá del acontecimiento, ¿no? O considerar el acontecimiento, el teatro, más allá de la puesta en escena y entender un campo mayor, ¿no? Un campo ampliado. Esto que planteaban en la intervención Agustín y Maribel, ¿no? De considerar que cada una de las obras no es la suma de las obras, de las puestas, los textos, lo que constituyen la semiósfera, sino que cada uno de estos acontecimientos o estos hechos teatrales son funciones dentro de la teatrósfera y no meros componentes. Esto me parece que es un punto central en términos de que vamos a desustancializar el hecho teatral y poder pensarlo en términos relacionales, en términos funcionales y en términos de un campo mayor que va a ser la teatrósfera. Por otro lado, además de considerar estos excedentes, pensar cada una de las puestas en escena, cada uno de los textos, cada una de las propuestas dentro de la teatrósfera como un campo complejo que va configurando su propia cartografía en el sentido de esto que planteaba Cecilia, ¿no? Cada hecho teatral va construyendo desde su lugar este todo del cual participa. Y la formación de este todo no responde solamente a criterios comunicativos, no responde a criterios de transmisión de mensaje, sino que es mucho más complejo, como estamos viendo con el ejemplo de Sandra Frasen y las lecturas que estabas haciendo, Cecilia, sobre los cuadernos de dirección de José Luis Valenzuela. Así que creo que esos son algunos de los puntos que hoy podemos construir como conclusiones parciales de estas elaboraciones. Ahí Carla está levantando la mano, así que vamos a Prometo hacerle el comentario. cortita. Buenísimo, Carla. Bueno, mi nombre es Carla, soy una de las miembros del equipo de investigación. Solamente quiero aportar cuando se hizo hincapié en lo que es artista investigador y también un poco ampliar como una de las herramientas de los porqués utilizamos como herramienta de investigación las entrevistas. Y bueno, teniendo en cuenta un poco lo que dice el texto de Rousseau, que él habla un poco el tema de la función en la necesidad de que
teorizar y para poder de alguna forma entrar de lleno a los que estamos buscando. Por eso también ampliar en este autor Lotman, y luego haciendo un vínculo un poco, porque las entrevistas trabajamos mucho con el tema este de la memoria y la historia, y es un poco, lo voy a llevar para de alguna forma estructurarlo en lo que un autor es un sociólogo, Riquet. Él un poco nos habla de que la memoria tiene un desdoblamiento desde el griego, que es neme y anamnesis, que es esto, el recuerdo y la búsqueda. La neme es el recuerdo y la anamnesis la búsqueda. Y nosotros estamos en esta búsqueda, en la construcción de los qué y los para qué, que es lo que nosotros necesitamos en buscar en esta construcción de lo que es la territorialidad y el teatro aquí en Salta, y es de alguna forma hacer este bagaje. Así que bueno, eso quería de alguna forma añadir. Bueno, Carla, estás tocando uno de los puntos claves, ¿no? Dentro de lo que es la teatrófera, que tiene que ver con la memoria, la construcción de una memoria para los teatros. Así que muchísimas gracias por esa intervención. Y justamente el concepto de teatrófera viene a servirnos y viene a ser el resultado de una necesidad, ¿no? La necesidad de entender los teatros locales, los teatros situados, desde una perspectiva que nos permita describirlos en sí mismos, ¿no? Y, y esto es una de las ventajas, ¿no?, que tiene el concepto de teatrófera, y que tiene que ver con que justamente la puesta en escena va a servir a la teatrófera como un articulador, ¿no? Entonces, en esto de que la puesta en escena no va a ser el elemento central, sino una función, la función que se va delineando tiene que ver con esta capacidad de, a partir de ella, poder realizar esta confluencia de múltiples códigos y prácticas a propósito de la puesta en escena. Entonces, la memoria en términos de repertorio, de autoconciencia dentro de la teatrófera va a ser uno de los elementos claves, y que ya Lotman lo planteaba para la semiósfera, así que muy, muy acertada y muy al punto tu intervención, Carla, muchas gracias. Nos están quedando solamente 3 minutitos para cerrar este foro en el que tuvimos el placer de compartir desde el grupo Claudia Bonini de Estudios y Críticas Teatrales. Solamente me queda agradecerles como sus intervenciones, sus reflexiones y su participación en este espacio. Para nosotros es muy importante poder compartir en las jornadas, y los dejamos para el siguiente foro, que empieza en 2 minutitos y que ya tenemos aquí algunos de los participantes. Así que desde Salta a todo el país y el mundo, muchas gracias, y nos estamos viendo en otra actividad que realicemos desde el grupo. Muchas gracias, estamos en contacto, seguimos en contacto en esta Muchas charla. gracias. Muchas gracias por compartir. En nombre de AINCRIT, les agradecemos muchísimo haber compartido este foro. Así que, bueno, seguiremos pensando las teatralidades de nuestro país. Muchas gracias, Leandro y María, Maribel, Agustina, Andrea, Carla, por haber participado. Voy a suspender la grabación.